Nunca fui hombre de sustos. Aprendí a marchar antes que a dudar, a medir la noche por cambios de guardia y a confiar en cronómetros, no en presentimientos. Me llamo Martín, es soldado del 72 Batallón. Lo que voy a contar pasó en 2009, en un destacamento olvidado entre los pinos de la Sierra de Durango, un sitio pequeño que figuraba en los mapas como Puesto San Isidro y del que casi nadie hablaba fuera del servicio. A nosotros nos tocó custodiarlo durante 2 meses. Para adiestramiento, decían. Para presencia, decían. La verdad es que solo era un cascarón que aún olía a rutina y a pólvora vieja. Llegamos de tarde, con un frío que parecía meterse bajo la placa metálica del chaleco. El camino era una cinta de terracería marcada por llantas y charcos. El puesto tenía una barda de piedra, una caseta con ventanas blindadas, una torre baja oxidada, 3 barracas de lámina con cama de campaña y un edificio principal de 2 plantas con corredores largos y lámparas fluorescentes. Un generador tosía como si respirara polvo. Al fondo, una plancha de cemento con líneas amarillas, restos de una cancha que había servido algún día para desahogar piernas cansadas. Todo quieto. Todo en orden. Todo demasiado callado. Me asignaron la última habitación del pasillo norte, pared con lo que el sargento llamó archivo y que no era más que un cuarto con estantes y cajas de cartón selladas con cinta traslúcida quebradiza. Dejé mi mochila, coloqué el fusil en el soporte, revisé la bitácora de guardias. Cambio al acero, ronda perimetral, paso por torre, cotejo de candados. Procedimiento claro. La noche, cortada en tramos de 30 minutos. La noche, obediente. A las 22:15, cuando el generador bajó un tono, escuché algo que no estaba en ninguna orden, el arrastre seco de una bota por el pasillo. No hubo pasos completos. Solo ese arrastre breve, como de alguien que se acomoda en el lugar exacto donde lo dejaron. Abrí la puerta. Tubos fluorescentes temblando, luz verdosa. El pasillo vacío, la pintura descascarada en los zócalos, el reloj de pared con un segundero que avanzaba a golpes. Cerré, volví a la cama, conté respiraciones. No dormí. A las 23:50 bajé a la caseta para el relevo. El aire olía a metal mojado. Lo atribuí al generador. La ronda era simple, mano al fusil, vista en la línea, giro de 180 grados en las esquinas, nota rápida en la libreta. En la torre, el aire pegaba en la cara con olor a pino y diésel. Desde ahí el puesto parecía una maqueta en manos de un niño obsesivo, todo en su lugar pero sin voces. Me quedé escuchando. No hay silencio puro en un destacamento, siempre se filtra algo. Esa noche, el ruido que se filtró fue leve y sostenido, como hojas de papel pasando de mano en mano. Un cuarto de archivo respirando. Al bajar, pasé por la puerta de metal que separaba dormitorios de oficinas. Un candado colgaba con una etiqueta numerada. Revisé que estuviera cerrado. No lo estaba. Lo peor de un candado abierto no es el susto, es el reporte. Cambia el turno, cambian las horas, no cambian las preguntas. Pisé firme, empujé la puerta, apunté la linterna al fondo. Elas cortó polvo, y ese polvo se movió como si tuviera intenciones. Entré al archivo. La lámpara del techo tardó unos segundos en encender. Sobre una mesa, envuelta en papel craft, una caja estaba abierta a la mitad. No me correspondía hurgar, pero me correspondía asegurar. Rompí la cinta vieja. Adentro, carpetas con lomo manchado de humedad. Etiquetas de máquina de escribir, listas de consignados, relación de pases, registros de conductas. Toqué la primera. Estaba fría, más fría que el metal de mi fusil. La abrí solo lo suficiente para ver una hoja. Encabezado, año 1979. Apellidos. Fechas. Observaciones escuetas, sellos rojos. No debía mover más.
Cerré. La lámpara parpadeó. La hoja se deslizó por sí sola y quedó mirándome como un ojo cansado. Tomé otra carpeta, más pesada. 1981, la lista era larga, columnas rectas con una disciplina que asusta. Bajo la M, había un apellido que me atravesó como una ráfaga en cuartel de tiro. Morales F., detenido el 14 de abril, traslado pendiente. Mi apellido es Morales. El mío iba seguido de otra inicial. Pudieron ser 100 Morales. Pudo ser nadie. Pero la lectura del renglón siguiente me arrancó el aire. Observación, responde al pase de lista de madrugada, aunque no conste en celdas. No hay razón para que un documento viejo te haga sudar las manos. No hay razón para que una frase escrita hace décadas suene como si te la dijeran al oído. Cerré la carpeta. La etiqueta del candado seguía ahí, girando apenas, como si respirara. Noté otra cosa. El reloj del pasillo marcaba las 1:03. Mi reloj de muñeca, sincronizado con el del generador antes del relevo, marcaba 0:41. 32 minutos perdidos sin huella. El resto de la ronda lo hice pegado a la rutina, desesperado por el amparo de los puntos básicos. Torre, barda, plancha de cemento, puerta. Cada vuelta, el mismo zumbido en los tubos fluorescentes, la misma sensación de que las sombras no son ausencia de luz, sino presencia de alguien que a la luz no le interesa. Al regresar a mi cuarto, alejé la mochila de la pared contigua al archivo. Quise escuchar el vacío. Escuché un murmullo que no podía venir de ningún ser vivo, nombres recitados sin voz, como si la pared fuera boca. Por la mañana, nadie habló de candados ni de puertas. El sargento preguntó por la ronda, anotó mi sin novedad y el puesto siguió siendo un lugar con órdenes y limpieza de arma. En el comedor, el cabo viejo contó la historia que todos los veteranos sueltan en algún momento, sin fechas ni nombres. Ese destacamento había servido para cosas de las que no quedaban actas. Se escuchaban pases de madrugada. A veces, al amanecer, había que corregir listas. Nadie añadía detalles. Nadie hacía chistes. En el ejército, lo que no se anota, no existe. Y sin embargo, existía. Estuve tentado a llamar a mi madre. No tenía sentido. ¿Qué iba a preguntarle? Si en algún punto de nuestra sangre hubo otro Morales que se perdió en una lista. Nunca escuché de familiares desaparecidos ni de militares fuera de mi línea directa. Guardé el impulso. Me limité a dormir de día a sobresaltos. La segunda noche, a las 2:10 según el reloj de pared, a las 01:40 según el mío, el pase de lista empezó sin voz. Reconocí el compás porque el cuerpo memoriza formaciones igual que memoriza miedos. 1, 2, 3, 4, respuesta. 1, 2, 3, 4, silencio. No venía de la explanada, venía del pasillo. Me levanté, sin encender luces, apoyé la mano en la puerta sin abrirla. El frío traspasó la madera. Los nombres se respondían con un golpe seco en el corazón del edificio, como si cada si fuera un nudillo marcando presencia en una mesa invisible. No me moví hasta que el zumbido del generador cambió. En el cambio de tono, el pasillo respiró. Abrí en un movimiento. Luz trémula. Todo igual. Menos un detalle, al final del corredor, pegado al plafón, había una mancha opaca que no era sombra de objeto. No era sombra de nada reconocible. Era un hueco en la luz, con borde de frío. La mancha se contrajo apenas, como si tomara aire. Di un paso sin pensarlo. El aire me golpeó en la frente con olor a cuarto guardado y sudor antiguo. Di otro. El reloj de pared saltó de 2:11 a 2:19 sin intermedios. El tercer paso nunca existió. O eso recuerdo.
Porque lo siguiente fue estar parado dentro del archivo, con las manos abiertas y la carpeta de 1981 desplegada, como si la hubieran colocado bajo mis dedos. La lámpara del techo no parpadeaba ya. Se sostenía fija, demasiado fija. Había otra hoja, añadida. Lo sé por el color, ese amarillo pálido no era el de la celulosa vieja, sino un tono intermedio, como de papel que ha esperado sin ser tocado. Encabezado sin año. Relación de revista nocturna. Nombres en una columna. No todos legibles. Al final, un renglón nuevo, tinta más oscura, caligrafía fuera de época pero firme, Morales M. responde presente desde el pasillo norte. No escribo bien bajo presión. Mis informes eran escuetos y secos. Esa noche escribí mi renuncia entera dentro de la garganta, sin papel. Cerré la carpeta. Busqué el candado. Estaba en su sitio, ahora sí. Lo aseguré 2 veces. Salí sin correr. A esa hora, el puesto entero respiraba distinto. Como si alguien hubiera terminado un ejercicio y aguardara la orden de romper filas. No dije nada. El cuarto día, un civil del área de intendencia subió a limpiar el pasillo. Un señor de bigote fino, manos curtidas. Me preguntó si yo era el que dormía junto al archivo. Asentí. Dijo que, cuando el lugar había estado lleno, el pase de lista nocturno se hacía ahí, no en la explanada. Que por eso el eco tardaba en irse. Lo dijo sin malicia. Le agradecí, como se agradecen los datos que no quiere saber. Esa tarde, hablé con mi tío en Gómez Palacio. Le pregunté por mi abuelo, por sus hermanos. No hubo silencios raros, ni secretos dramáticos. Solo un recuerdo suelto, un primo de mi abuelo, también Morales, había desaparecido joven. Se lo llevaron por una bronca que no era suya, dijo mi tío. Nunca supimos a dónde. No había fotos. No había actas. No había nada para cotejar con una lista. Solo la coincidencia de un apellido y un destino que alguien anotó con tinta barata. El último día en San Isidro, a las 4, me tocó la ronda final. Pasé por la torre, por la barda, por la plancha. En la puerta del pasillo norte hice lo que nunca hice en el servicio, me formé solo. Talón con talón, mirada al frente, espalda recta. No hablé. No esperaba respuesta. El aire estaba quieto. Apenas 1 grado menos de frío junto al plafón, justo donde la luz no alcanzaba las esquinas. Conté en silencio como si llevara una estafeta invisible. 1, 2, 3, 4. Presentes o ausentes, todo era un latido. En el cuarto número, algo tocó el metal de la puerta, desde adentro, con ese golpe corto y seco que hace un soldado al decir que está. No volví a ese puesto. Pedí reasignación y salí meses después por la puerta legal y silenciosa que es la baja. Sellos. Firma. Salí con el cuerpo intacto y la cabeza como un archivo con etiquetas que no se quitan. A veces me despierta el zumbido de una lámpara, o el tono de un generador, o el olor a papel guardado. No hay nombres en mi casa, no hay listas. Y, sin embargo, hay noches en que, a las 2:10 de algún reloj que no cuelga en ninguna pared, alguien pasa revista en un pasillo que no existe, y cuando llega a mi apellido, un golpe seco en el aire responde por mí, como si siempre fuera a dormirme pared con el archivo de lo que fuimos y de lo que nunca debió anotarse. No necesito más explicación. Algunos lugares no se desocupan con el último camión. Algunos pases de lista siguen, incluso cuando ya no hay cuerpos que formen. A veces, cuando cierro los ojos, escucho la libreta pasar hojas sin dedos, y sé que, en algún lugar de la sierra, San Isidro sigue contando a los que no alcanzaron a romper filas. Y entre esos nombres, por razones que no sé y que no voy a saber, alguien con mi apellido sigue diciendo que está presente. Con voz que no se necesita para contestar.
con sombra que no hace falta para pararse en el lugar exacto donde lo dejaron. Con el frío exacto de un candado que se cierra y, de inmediato, vuelve a abrirse. No sé si esto se pueda contar sin que suene a exageración o a culpa. Tal vez sea ambas cosas. Fui militar entre 2012 y 2019. Aprendí a caminar sin dejar sombra, a comer cuando se pudiera, a dormir con un ojo abierto y el fusil cerca del corazón. Y aprendí, sobre todo, a no hacer preguntas que no tienen respuesta. Aún así, hay noches que regresan completas, con su olor, con su silencio, con sus pasos que no eran de nadie. Era 2016. Nos habían desplegado en un tramo olvidado de la sierra, en el límite entre Durango y Sinaloa. Se decía que ahí había rutas viejas, caminos de herradura que los cárteles ya ni usaban porque el terreno se tragaba vehículos y hombres por igual. A nosotros nos tocó montar un retén y custodiar un polvorín improvisado, un contenedor pintado con aerosol, numerado con una clave que no tenía sentido. El mando aseguraba que era material asegurado en operativos previos. Lo cierto es que nadie quería acercarse demasiado a esas cajas. Olían a tierra húmeda, a metal cansado, a pólvora dormida. Me llamo Iván, cabo de infantería en aquel entonces. La noche en que todo empezó estaba de guardia con Solís y con un recluta recién incorporado, Ramírez, tan nervioso que apretaba la correa del casco hasta dejarse marca. El frío llegaba desde el barranco como una marea lenta, la neblina subía y bajaba, y de vez en cuando dejaba ver la silueta de los pinos como si fueran lanzas clavadas en el cerro. Teníamos una fogata pequeña, casi simbólica, para engañar al sueño. A las 2:10, mientras hacía el rondín perimetral, escuché lo que juraría era formación. Pasos coordinados, suela contra tierra en ritmo de instrucción, como cuando marcábamos 1, 2, 3, 4 en la explanada. Se distinguía el compás claro, cercano, pero al mirar no había nadie. Apagué la lámpara porque a veces la luz inventa enemigos y quise apoyarme en los ojos, en el oído, en la piel. Entonces los pasos siguieron, cambiaron de ángulo, como si una columna invisible estuviera rodeando el campamento por fuera. ¿Lo oyeron?, pregunté, sin pensar, apenas un susurro. Solís levantó la vista y negó con la cabeza, aunque yo sabía que sí. El recluta tragó saliva. Nadie dijo más. La consigna era simple: cerrar filas, informar solo lo imprescindible. Aún así, marqué en la bitácora, 2:12, ruidos de formación en dirección sur, sin visual. El radio crepitó. Un chasquido y luego un silencio tenso. Pedí reporte a los de la avanzadilla, 2 kilómetros adelante. Nada. Pedí al puesto en el camino viejo, el de la cruz blanca pintada en un tronco. Tampoco. Como si el canal hubiera quedado abierto solo para recordarnos que estábamos solos, en una frecuencia muy vieja, de esas que no se ajustan con perillas sino con paciencia. De pronto, la neblina se abrió como una cortina. Por un segundo vi la brecha completa y, más allá, las ruinas de un poblado que el mapa ni siquiera mostraba. Un caserío de madera, techos caídos, un asta sin bandera. Y frente al asta, 4 figuras. No sombras, no manchas. 4 hombres formados, con uniforme antiguo, sin placas, sin parches, los cascos abollados como si hubieran frenado piedras con la cabeza. Estaban fijos, mirando hacia la loma donde nosotros teníamos montado el retén. No levantaron armas ni dieron un paso, simplemente estaban. El olor a tierra mojada y pólvora se hizo espeso, casi dulce. Bajé el fusil por reflejo. No amenazaban, pero tampoco pertenecían a ningún sitio de los que conozco. Me acerqué 2 pasos, tal vez 3. Solís me tocó el hombro, duro, como diciendo, ni uno más. Volví a mirar y ya no estaban. La neblina tomó su lugar con una rapidez que insultaba.
Quise escribir algo en la bitácora, pero la punta del lápiz se rompió. Desde esa hora el tiempo dejó de comportarse. El reloj marcaba 2:40 y luego 2:19, la aguja daba saltos cortos, como si midiera otra cosa. Intenté calibrarlo con el del radio, imposible. Intenté con el del GPS, sin señal suficiente. Lo único que se mantenía puntual era el frío, cada vez más pesado, clavándose en la nuca como una bayoneta. Decidí que alguien tenía que revisar el contenedor. La tentación de abrir lo que no te corresponde es un reflejo peligroso, pero no era curiosidad. Era la sensación de que esa cosa nos estaba mirando desde adentro. Pedí a Solís que cubriera flanco y al recluta que se quedara junto a la fogata. Le dejé mi cantimplora, sus manos temblaban tanto que la tapa repiqueteó como un cascabel. El candado del contenedor tenía una marca, un número 7 invertido. No era oficial. Aún así, la llave que nos dieron entró sin resistencia. Dentro olía peor, como si el olor se hubiera quedado preso años y ahora saliera de golpe. Había cajas metálicas con etiquetas borrosas, números de lote y fechas que no cuadraban con nada, 1985, 1994, 2001. Y un cajón sin marca, algo más alto, con esquinas reforzadas. Al abrirlo encontré uniformes antiguos, húmedos, doblados todavía con disciplina. Entre ellos, un casco con una insignia que no identifiqué y, debajo del casco, un cuaderno forrado en lona. La tela resumaba frío. Lo tomé. No soy de leer en turno, pero a veces un papel te mira de vuelta y entiendes que ya es tarde para ignorarlo. En la primera página, con letra apretada y limpia, alguien escribió: se nos ordenó montar retén hasta amanecer. Amanecer no llegó. Luego, páginas con fechas repetidas, 3 de marzo una y otra vez, con distintos climas, con distintos incidentes, siempre la misma hora rota entre 2:10 y 3. Formación en la brecha. Sin insignias. No responden. Olor a tierra húmeda, pólvora dormida. No abrir fuego. No provoca. No retrocede. La última línea que alcancé a leer antes de cerrarlo decía: el relevo se perdió en el mismo minuto en que llegó. No sé cuánto tiempo estuve ahí adentro. Salí con el cuaderno bajo el brazo, seguro de que Solís me iba a gritar por meter basura al perímetro. Pero el perímetro ya no estaba. La fogata seguía encendida, más pequeña, el recluta, sentado frente a ella, con los ojos abiertos como platos. Solís. Solís estaba a 10 metros, fusil colgado, mirando hacia el barranco como si hubiera algo fascinante en la oscuridad. Me acerqué y le toqué el hombro. El hombro estaba frío, rígido, como si no contuviera sangre. Parpadeó, lento, y volvió la vista hacia mí. Tenía la barba perlada de escarcha que no existía. ¿Cuánto falta para el amanecer?, preguntó, con voz seca. Mordí la respuesta. Porque no sabía. Porque el reloj marcaba 2:37 una vez más. Porque en el horizonte no había ni un insinuo de azul, solo un negro espeso rebotando en las nubes. La formación regresó. Esta vez más cerca, sin neblina que la tapara. 8 hombres, botas firmes, el paso que jamás se pierde aunque te quiten la banda de guerra. Se detuvieron frente al asta imaginaria, donde el viento hacía un sonido como de tela sin tela. Uno volteó. Y juraría que me miró con una tristeza antigua, sin reclamo. En su mejilla vi una línea de tierra como las que deja el polvo cuando lloras. Apreté el cuaderno sin querer. Sentí bajo los dedos algo que crujía, como si dentro hubiera hojas secas. No hubo disparos. No hubo gritos. Hubo un momento en que el aire del cerro pesó tanto que el pecho dolía. Y luego, nada. El silencio entró y se quedó un rato, caminó entre nosotros como inspección de uniforme. El recluta murmuró una oración sin terminar.
Solís volvió a mirar el barranco y esta vez bajó el fusil. Cuando el amanecer por fin llegó, no fue un amanecer. Fue una claridad amarilla pegada al cielo, sin canto de pájaros, sin el vapor habitual que sale de la tierra en invierno. El reloj brincó de 2:58 a 6:12. El radio se llenó de vida de golpe. Un relevo que preguntaba por qué no respondíamos. Un jefe pidiendo coordenadas. Otro retén reportando actividad normal a 10 kilómetros. Respondí todo como si lo supiera de antemano, con la voz de quien no quiere que le escuchen el temblor. Entregamos el contenedor horas después. Nadie preguntó por el cuaderno. Lo guardé en mi mochila como quien guarda una foto que no quiere enseñar. Días más tarde lo abrí de nuevo y descubrí que las letras se habían difuminado. No desaparecido, no, estaban corridas, como si hubieran llorado. Alcancé a rescatar una frase: el infierno no está abajo. Está siempre que un turno se vuelve un círculo. Pedí mi baja en 2019. Nadie se asombra cuando un cabo quiere irse. Uno se va y el mundo sigue. Yo me fui, pero las noches, algunas, no. Hay madrugadas en que despierto a las 2:10 exactas y escucho, no afuera, sino en la memoria, el paso firme de una formación que no aprendí. A veces huele a tierra húmeda y pólvora en la sala de mi casa como si el cerro hubiera encontrado una ruta directa hasta aquí. Abro la ventana y no hay nada. Cierro y el olor se queda. He intentado explicar esto desde la lógica. Fiebre, estrés, gases en el barranco, resonancias del valle. Lo he intentado. Y sin embargo, cuando cierro los ojos, el retén vuelve a levantarse en la loma, la fogata vuelve a ser pequeña, el cuaderno sigue frío, y yo soy otra vez ese hombre que no quiere mirar el reloj. Tal vez hay lugares donde el tiempo no funciona como debería. Sitios donde los que alguna vez estuvimos de guardia seguimos estando, con el amanecer en huelga, esperando una bandera que no existe. Y puede que algunos de nosotros, cuando creemos haber regresado, solo traigamos pegado a la espalda un pedazo de esa noche. Un retén que no amanecía y que, para mí, no va a amanecer nunca. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Me llamo Ramiro y serví en el ejército mexicano casi 11 años. Vi cosas duras, cosas que te hacen más callado, pero hubo una que no aprendí a archivar en ningún cajón. No tuvo que ver con fuego cruzado ni con operativos. Pasó en una carretera, cuando el país era solo líneas negras y estaciones de servicio perdidas. Todavía, si cierro los ojos, puedo oler el metal tibio y el polvo de esa noche. Era 2018. Nos habían asignado un tramo de la 54, entre Concepción del Oro y Santiburcio, una ruta que de día parece infinita y de noche se vuelve un pasillo, sin fin y sin paredes. Éramos 4 en la unidad, pero esa madrugada me tocó patrullar solo con Méndez. Éramos de los que terminan por conocer la negrura por nombre y apellido. A la 1:40 recibimos por radio un aviso de un vehículo detenido a la altura del kilómetro 207. Un chofer de tráiler dijo haber pasado junto a un autobús de personal, encendido, con la puerta abierta. No se detuvo. Habló del olor a químico en el aire. Dijo que era mejor no acercarse. Estábamos a 25 minutos. Salimos del punto de observación, pasamos un tramo sin señal y, cuando la recuperamos, el reporte ya había subido de tono, el autobús seguía ahí, con intermitentes marcando la nada. El cielo estaba sin luna. La luz venía solo de nuestros faros y del rectángulo brillante de ese vehículo clavado en la oscuridad. Lo vimos antes de frenar. El autobús era blanco, de esos que trasladan personal minero, con una franja amarilla desgastada. El motor no sonaba,
pero la consola brillaba. La puerta estaba entreabierta. El interior, vacío. El aire sabía a metal y a algún desinfectante que intentaba cubrir otra cosa. Apagué el motor de la unidad. En ese silencio, uno aprende a escuchar hasta los ruidos que no existen. Avanzamos con las linternas y el arma terciada sin espectáculo. Lo primero que noté fue el calor. El cofre estaba tibio, no como si acabara de llegar, pero tampoco frío. Adentro había mochilas bajo los asientos, termos, una chamarra con logotipo de una compañía de explosivos para minería. Había un casco amarillo con manchas oscuras en el borde. En un portavasos, una credencial laminada con la foto de un muchacho de bigote ralo. Leí el nombre con los labios, sin pronunciarlo. El radio del tablero chisporroteaba sin frecuencia definida. Se diría que pescaba voces en el aire, pero se deshacían antes de formarse. Subí un poco el volumen. Escuché un ritmo que no era música, un golpeteo que parecía venir desde el final del pasillo, donde la puerta de emergencia estaba cerrada. Caminé hacia atrás sin dejar de mirar los asientos. Había marcas en el piso, pequeñas raspaduras paralelas, como si hubieran arrastrado algo pesado. En el escalón de salida trasera, restos de cinta y una hebra de cuerda cortada. Todo el autobús olía a sudor seco y a algo dulce y rancio. Méndez llamó mi atención hacia el exterior. En el costado derecho, a la altura del segundo eje, había unas manchas oscuras alargadas, ya secas. Bajé la luz para que el blanco del autobús no me cegara y pude ver lo que la pintura intentaba ocultar bajo capas viejas. Habían intentado limpiar. No lo lograron del todo. En el asfalto había huellas de bota, pero ninguna se alejaba más de 2 metros. Era como si quien pisó ahí hubiera dejado de existir al tercer paso. Revisamos el compartimento de equipaje. Cerrado con seguro. Pasé la mano por la cerradura y sentí humedad. No agua. Otra cosa. Pensé en el chofer que informó por radio, en el miedo que reconoces en una voz cuando sabes que dice la verdad. En el margen del marco había marcas profundas, no de herramienta, sino de uñas o de metal delgado insistiendo desde dentro. Volvimos a la cabina. Encendí la pantalla del GPS. La ruta del vehículo decía que había salido de un poblado a 120 kilómetros al sur, que había frenado en 2 puntos donde no hay nada, que había hecho un retorno imposible entre piedras. El registro marcaba velocidades que ese autobús no alcanzaría ni en un sueño, y lo más extraño, desde las 23:10 la hora del tablero estaba retrasada exactos 7 minutos respecto a la mía y no avanzaba. El reloj digital mostraba 1:36. Mi reloj marcaba 1:43. Lo anoté por costumbre, no por sentido. A veces, para no romperte, escribes cualquier cosa. Al volver hacia la puerta principal, el radio dejó de chisporrotear y por un segundo quedó en silencio pleno. Después, algo atravesó la estática con una claridad que no pertenecía a ese mundo. Una voz grave, sin prisa, como si hablara desde el fondo de un cuarto al que no entra la luz. Dijo que aún les faltaba un túnel. Dijo que nadie debía cruzar. No era una orden. Era una constatación. No lo escuché con los oídos, lo escuché en la mandíbula, como cuando aprietas los dientes demasiado tiempo. Me detuve. Méndez también. No nos miramos. Mirar hubiera sido romper algo. El aire dentro del autobús se volvió más denso. Es la única manera que tengo de describirlo. El pasillo se sentía más largo que al entrar, los asientos se apretaban hacia nosotros y cada ventana reflejaba nuestros cuerpos como si fuéramos otros. Apagué mi linterna un segundo y la encendí de inmediato. No me gusta la oscuridad total en lugares pequeños. En la penúltima fila, sobre el respaldo, había una marca reciente, una palma deslizándose hacia abajo. No había polvo adherido, no había grasa fresca.
Había ausencia, como si algo se hubiera llevado la capa de tiempo que se posa en los objetos. Me acerqué a la puerta del conductor. Miré la radio. La perilla de volumen estaba rota, pero seguía encendida. Puse el dedo sobre el plástico. En cuanto lo toqué, luces, zumbido y voz murieron. La cabina quedó muda, y sin embargo, juraría que el autobús siguió hablando por otra parte. Lo sentí en los huesos largos de la pierna, en la columna. Un sonido que no pasa por el oído. En algún lugar, muy cerca, alguien subió un escalón con el peso de un cuerpo cansado. No había nadie. Salimos a tomar aire. La noche era una lámina. En la línea del horizonte, muy baja, brillaba el reflejo de luces que no se movían. No eran autos. No eran casas. Era un resplandor detenido, como cuando un incendio ya consumió todo pero el calor queda pegado al terreno. Caminamos el perímetro otra vez. En el asfalto, a 3 metros de la puerta, un campo de manchas pequeñas marcaba medias lunas, como si gotas hubieran caído en círculo. Al centro, una moneda pegada por el tiempo. La intenté levantar con la uña, no se dio. El apoyo llegó 20 minutos después. Fotografiaron, midieron, levantaron restos. Uno de los sargentos trató de conectar el autobús a una grúa y el gancho se trabó en la primera intención, como si el peso hubiera decidido multiplicarse. Al tercer intento, el autobús retrocedió 10 centímetros por sí solo. Nadie tocó el freno ni la palanca. Solo se movió. Sonó un chasquido que nos dejó a todos inmóviles, un sonido de vidrio quebrándose lejos. Cuando al fin lo montaron, la radio volvió a encender. Nadie la tocó. Nadie quiso acercarse. Lo escoltamos hasta la base provisional en un taller de San Tiburcio. El acta que escribimos esa madrugada tenía 4 páginas. Al amanecer, el documento redujo su extensión a 1 y no por nuestra mano. Detalles enteros habían desaparecido. El registro del GPS fue declarado ilegible. Las fotografías, borrosas en el mismo punto de la imagen, la penúltima fila. Nuestra bitácora quedó como si hubiéramos atendido una simple avería. El chofer no apareció. La empresa de minería envió a alguien con un sello y una carpeta y se llevó el autobús sin más explicación que un acuse de recibo. Nos hicieron firmar como testigos de entrega. Esa noche no dormí. A la siguiente tampoco. Durante una semana escuché, ya en casa, la vibración de un motor apagado detrás de las paredes. El sonido venía cuando me quedaba quieto. En la cocina, los platos vibraban apenas. La mesa se desplazó 1 centímetro una madrugada, con mis manos encima. Revisé mis aparatos, bajé el switch de la casa, me quedé a oscuras para entender de dónde venía. No encontré el origen. El ruido no obedecía a cables ni a tubos. Obedecía a un trayecto que yo no podía recorrer. Méndez dejó de hablar del tema al 4.º día. Se volvió más silencioso, y eso que ya lo era. Un mes después pidió su cambio a otro estado. Antes de irse me dejó una hoja con un dibujo torpe, 2 líneas paralelas, una cifra repetida en medio, 207, 207, 207 y una puerta pintada en negro. No lo vi de nuevo. Supe por otros que 1 año después pidió la baja. Como civil, pasé por ese sitio muchas veces. Hice lo que hacen los que fuimos, que es no mirar hacia donde se siente el tirón. En 2021, una madrugada cualquiera, tomé esa carretera de regreso de un trabajo en Saltillo. Me propuse pasar sin pensar, pero al llegar al 207, la aguja del velocímetro tembló sin motivo, mis manos sudaron de pronto y el estéreo, que estaba apagado, encendió solo con una estación que ya no existe desde hace años. La voz fue la misma, sin prisa, desde el fondo de algo, diciendo que nadie debía cruzar. El resplandor en el horizonte estaba de nuevo ahí, detenido,
como si en ese punto el presente se hiciera un poco más delgado y dejara salir la luz de otros tiempos. No me detuve. Sería fácil decir que lo hice por cordura. No. No me detuve por miedo a descubrir que el autobús estaría ahí otra vez, con su puerta apenas abierta, con el aire cargado y el reloj trabado 7 minutos atrás. Seguí manejando. Cuando ya estaba lejos, el estéreo se apagó, la aguja se estabilizó y un olor a desinfectante viejo se esfumó como si hubiera estado pegado a mí y hubiera decidido soltarse. He pensado mucho en esa noche. Quisiera tener una explicación limpia, con nombres, placas y firmas. Lo único que tengo es una certeza que no puedo probar y que, sin embargo, siento en los huesos. En ese kilómetro hay algo que repite. No una historia, no una escena, sino un trayecto detenido. Un camino que se rehace a sí mismo con los restos de otros. A veces, para sobrevivir, el país decide callar ciertas cosas. Las archiva en la carpeta de lo que no se puede. Las borra de los reportes, quita las fotos, ajusta los relojes. Yo ya no estoy en servicio. Conduzco lo menos posible de noche. Cuando no me queda opción, evito ese tramo por rutas más largas. Si me preguntan por qué, digo que es por seguridad. En parte lo es. En parte, es porque sé que allá afuera hay caminos que ya no son nuestros, sino de otros que se quedaron a mitad del trayecto y siguen pasando lista. Y porque, de vez en cuando la casa está en silencio y el vaso del fregadero vibra sin que nadie lo toque, vuelvo a oír esa voz que no entra por los oídos. Dice, sin rencor y sin fuerza, que nadie debe cruzar. Y cada vez que la escucho, recuerdo la marca de una palma deslizándose hacia abajo en un respaldo que ya no existe en mi memoria, pero sí en el lugar donde el tiempo dejó de avanzar 7 minutos. Ahí, en el 207, donde el turno de nadie nunca termina. Mi nombre es Martín. Fui cabo en el ejército mexicano hasta 2019. No me retiré por cansancio ni por heridas visibles, sino por algo que aprendí a no nombrar en voz alta. Cuando uno sale de un cuartel cree que lo peor que puede pasar está del lado de los vivos. Yo también lo creí, hasta una madrugada de 2018 en la sierra entre Durango y Zacatecas, en una carretera secundaria que casi no aparece en los mapas. Aquel turno comenzó como tantos otros: relevo a medianoche, revisión del vehículo, inventario del equipo, firma de salida. Éramos 4 en la unidad: el sargento Valadez, el chofer que todos llamábamos el Quique, mi compañero de binomio, Herrera, y yo. Íbamos en una camioneta blindada ligera, con el radio fijo en la frecuencia de siempre y un GPS viejo que a veces perdía la señal en las curvas. Nuestra tarea era simple: patrullaje preventivo por la ruta que conecta pequeños ejidos. Los reportes recientes hablaban de robo de ganado y de un asalto a un camión de abarrotes. Nada fuera de lo común. La noche estaba seca, limpia, con un frío que se metía por las rendijas del chaleco. A lo lejos, las lomas parecían cuerpos tapados con sábanas negras. La carretera se extendía en una cinta opaca sin luces. Conocíamos ese tramo: 2 puentes angostos, una antena vieja de telefonía, un poblado casi abandonado con una capilla al margen. Repetimos esa rutina decenas de veces. Por eso noté enseguida cuando algo se salió del guión. El GPS marcó de pronto un punto nuevo. No era una desviación del mapa ni una corrección de ruta, era un marcador anónimo, un cuadradito parpadeante en un claro a 20 minutos. Justo cuando íbamos a comentar la rareza, el radio chisporroteó con una voz plana que pronunció nuestro indicativo y el número del parte del día. La clave era correcta. La orden fue aún más seca: acudir al punto, inspección de un paquete hallado por personal de apoyo, confirmar posesión y trasladarlo a un ramal de terracería marcado con coordenadas. No era la primera vez que nos llegaba una instrucción fuera de plan.
A veces se cruzaban operativos de otras dependencias y pedían apoyo. Lo inusual fue la hora, el tono, la sensación de que esa voz no necesitó presentarse para que obedeciéramos. El sargento respondió con el acuse. Nadie dijo más. La obligación de cumplir pesa más que la curiosidad. Llegamos al claro. No era más que una explanada de tierra apisonada entre matorrales. Al centro, una caja metálica de aspecto común, sellada con cinchos, sin marcas, del tamaño de una hielera. Nos acercamos con el protocolo, luces afuera, motor encendido, perímetro de seguridad. El Quique se quedó al volante, yo cubrí hacia el norte, Herrera hacia el sur, y el sargento se inclinó sobre la caja. La tocó con los nudillos. Vacío no estaba. No sonó como madera ni como vidrio. Sonó apagado, pesado. No olía a combustible ni a químico. Nada. La recogimos. Era más pesada de lo que aparentaba. La aseguramos en la parte trasera y pedimos confirmación de la ruta siguiente. La voz volvió, igual de monótona, avanzar 5 kilómetros, girar a la derecha en un camino de tierra, entregar el paquete en un punto sin iluminación. Entrega asistida, dijo. Esa expresión no se usa en nuestros manuales. El sargento la repitió en voz baja como si probara una piedra con la lengua. Seguimos. El camino de tierra apareció donde el GPS lo prometía, una lengua de polvo que se internaba entre huizaches. El silencio allá no era el de carretera, era otro, más compacto, como el de una iglesia cerrada. El Quique manejaba a 20 por hora para no dejar huellas evidentes. La caja vibraba contra el piso con un ritmo suave que poco a poco se me metió en la sangre. Por momentos me pareció que el golpeo no venía de las irregularidades del camino sino de adentro, como si algo marcara segundos con una paciencia enferma. La entrega asistida era un punto sin nada, ni construcción, ni vehículo, ni persona. Solo la sombra de un árbol viejo, un fresno retorcido. Aún así, el radio ordenó apagar luces, motor y bajar el paquete. Espere instrucciones. El aire dolía en los pulmones. Herrera tragó saliva, yo sentía la boca seca, el sargento sostenía la caja como si le pesara cada vez más. La dejó a la base del fresno. El Quique alzó el seguro de su arma. Nadie dijo palabra. Entonces vimos las luces. Venían despacio desde la terracería, un resplandor amarillento que no era el de faros modernos. Por reflejo tomé posición. La camioneta que apareció parecía de otra época, una pick-up vieja con caja alta y pintura mate. No llevaba placas visibles. Se detuvo a unos metros. El motor continuó encendido, pero no se bajó nadie. En el asiento del conductor creí distinguir una silueta. No puedo explicarlo de otra manera, no era una ausencia, era la presencia de algo que ocupaba menos espacio del que necesitaba. Me miré las manos sin querer. La caja, a nuestros pies, vibró un poco más fuerte. Aún hoy sospecho que ese incremento no fue real, sino un eco del miedo. La voz del radio regresó, pero sin chisporroteo, sin distancia. Parecía hablar dentro de la cabina y dentro de mi cabeza. Ordenó abrir el paquete. El sargento negó con un movimiento mínimo, apenas un gesto que solo nosotros tres entendimos, pero la voz insistió con nuestras claves, nuestros nombres, nuestros históricos de servicio, fechas precisas. El tipo de información que no debería salir de una oficina, menos a medianoche y en una terracería. Abrimos. 2 cinchos reventaron con un chasquido. Dentro no había droga, ni armas, ni dinero. Había papeles soldados por polvo y humedad, fotos descoloridas de hombres en uniforme, instalaciones que ya no existen, rostros sin nombres y algo más. Una libreta de tapas negras con sellos de una base de comunicaciones clausurada décadas atrás, un sitio de esos que se mencionan en el comedor como chistes, el cuartel que se apaga solo, el radar que sigue barriendo aunque no lo alimenten,
la caseta donde contestan números desconectados. La voz pidió leer en voz alta una página. El sargento no lo hizo, pero yo alcancé a ver el encabezado: orden de traslado 14 de junio de 1979. Nocturna. Operador 3. Contraseña. La contraseña era la misma que esa noche repetimos para validar nuestra salida. Algo crujió en el fresno. Herrera dio un paso atrás y apoyó el fusil en el hombro. A la derecha, muy lejos, se encendió una luz como de caseta. No había caseta. Lo sé porque pasamos por allí 2 horas antes. A la izquierda, el reflejo de una sirena, pero sin sonido. El aire olía a polvo antiguo, a metal y a hojas húmedas, aunque ni una brizna se movía. La pickup avanzó medio metro, lo suficiente para que el resplandor de sus faros rozara al Quique. Su sombra, proyectada contra el tronco, no coincidía con su cuerpo. No era su perfil. Era otro, más alto, con hombros caídos y la cabeza ladeada como preguntando algo. El sargento cerró la caja de golpe. Ordenó subirla. Su voz, firme, nos devolvió un poco de mundo. La levantamos corriendo. La pickup encendió más las luces como si bostezara. Volvimos a la camioneta y arrancamos. La terracería que hace unos minutos había sido una línea recta se volvió una serpiente. El GPS giraba sin sentido. Aún así reconocimos la antena vieja, el puente angosto, la capilla. Llegamos a la carretera principal. Respiré. Miré el reloj. Las 2:10. 10 minutos después cruzamos de nuevo frente a la capilla. Otra antena vieja a la derecha. Otro puente angosto. El mismo grafiti en el mismo barandal. El reloj marcó 2:10. El Quique soltó un insulto que nunca le había oído. La aguja del combustible había bajado como debía, pero el mundo no. El radio crepitó con los mismos indicativos de hace una hora. Las mismas palabras. La misma orden. Esta vez no venía de fuera. Sonaba en nuestros pechos. No rompimos formación. Valadez, con la mirada clavada al frente, dijo que mantuviéramos calma. Me obligué a respirar. El golpeo en la caja se hizo evidente, pausado, casi como un corazón gastado. Cerré los ojos un segundo. Me imaginé abriéndola y encontrando dentro un reloj empolvado que, por fin, había decidido ponerse al día. Para la tercera vuelta decidimos hacer lo único que no estaba en ningún manual. Paramos antes del puente, apagamos motor y luces, bajamos, tomamos la caja y la arrastramos fuera del asfalto, hasta la hierba tiesa. Nadie nos veía. Nadie debía vernos. Abrimos de nuevo. Saqué la libreta. En la primera página, debajo de la contraseña, había una lista de nombres. Uno estaba subrayado con tinta corrida. Era el apellido de Valadez. Año 1979. Servicio, operador nocturno. Estado, desaparecido en práctica. El sargento apartó la mirada. No pregunté. Tampoco él dijo algo. Quemar papeles a la intemperie genera un humo que delata. No podíamos arriesgarnos, aunque todo ese escenario ya nos delataba de otra forma. Desgarramos hojas en trozos pequeños y los enterramos con las manos, clavando dedos en tierra fría. Mientras revolvíamos, mis dedos chocaron con metal. No era una lata. Era una placa con el escudo antiguo y un número de serie. La lavé con saliva. Tenía el mismo número que nuestro parte del día. Regresamos a la carretera con los puños sucios. El Quique arrancó. Pasamos el puente. La capilla. El poste con el grafiti. El reloj cambió a 2:11. No celebramos. El alma aprende a callar cuando aún queda camino. Condujimos en silencio. La voz del radio no volvió a imponerse.
Solo ruido blanco, como lluvia que no cae. A 4 kilómetros de allí, ya en un tramo con camellón, nos cruzamos con una patrulla estatal. El sargento levantó la mano en señal de coordinación, el colega respondió sin curiosidad. Las luces de su torreta parpadearon sobre nuestros parabrisas y en ese reflejo volví a ver la sombra mal colgada en el tronco del fresno. Cerré los ojos y respiré hondo para expulsarla de mi cabeza. No se fue. Entregamos el vehículo al amanecer. El GPS nunca registró rutas fuera de lo programado. El parte de servicio tenía las claves correctas y un detalle absurdo, la contraseña del día era la misma que aparecía en la libreta enterrada. Informamos lo mínimo indispensable. El sargento pidió su baja meses después. El Quique se transfirió a otra unidad. Herrera no volvió a dormir bien. Yo aguanté un año, hasta que la sombra del fresno empezó a acompañarme en los espejos de casa, un bulto inclinado detrás de mi hombro cuando me afeitaba. Desde entonces camino distinto por la vida. No por el peligro humano, a ese se le mira a los ojos y se le rodea. Lo otro, lo que se cuela por los radios y los papeles viejos, no obedece a rangos ni a claves. Anda por los caminos de noche, al ritmo de algo que golpea despacio desde dentro de una caja, esperando a que alguien cumpla una orden que nadie firmó y que no se vence con el tiempo. Si alguna vez pasan por esa carretera y el GPS les marque un punto sin nombre cerca de un fresno torcido, no se detengan. Aunque la voz suene perfecta y pronuncie su indicativo con una seguridad que nadie más tendría, no contesten. Sigan. Aceleren. Que la madrugada se los trague. Si paran, no habrá informe que los cubra ni manual que los devuelva al mismo minuto. Yo lo aprendí de la manera más vieja, obedeciendo. Y todavía, cuando el silencio se hace compacto y el reloj marca la misma hora 2 veces, escucho a la caja llamando desde algún lugar que se parece a una terracería. No abro. Ya no. Aún así, cada tanto, el golpeo vuelve, paciente, y me recuerda que hay órdenes que no caducan. Y que cuando uno fue militar, el eco de un recibido puede arrastrarlo de nuevo a donde empezó todo, aunque esté a cientos de kilómetros y años de distancia. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.